Nuevamente mis saludos cordiales para los hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan la palabra, el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Mis cordiales saludos desde aquí, desde mi hogar, aquí en Venezuela, en San Joaquín del estado Carabobo, a donde tengo más de 20 años viviendo, gracias al Señor. Mi nombre es Orlando Rodulfo, para los que me puedan escuchar por este medio de las redes por primera vez. Voy a cantar una sola estrofa del himno 69 de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. La tercera estrofa. La vida pasa con rapidez, la vida es breve, la vida es breve, y el día de gracia ahora es, mas del mañana ninguno sabe. Y Cristo llama a cada cual, y Cristo llama a cada cual a estar con Él, a estar con Él en la eternidad. Bueno, quisiera leer en Génesis, capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel era pastor de ovejas. Caín fue labrador de la tierra. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Por todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Vamos a leer en Proverbios. No le voy a dar tanto desarrollo a la escritura, solamente quiero apuntarte lo malo que es el corazón del ser humano. Proverbios 26, versículos 24 y 25. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación.
última escritura, 1 de Timoteo 2, versículo 1. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. Versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, vemos aquí en el Génesis los principios, la creación de Dios, y vemos que en los capítulos anteriores habla de Adán y Eva. Vemos que después que ellos pecaron, entró el pecado al mundo, la maldición, pasó la muerte, pasó la maldición a toda la tierra. Génesis dice que los frutos y todo lo que había en ese huerto, en el huerto donde Dios puso a Adán y a Eva, los frutos eran codiciables, todo era bueno, todo lo que Dios creó era bueno. Después que entró la maldición a la tierra, ellos con el sudor de su frente tenían que aparejarse para los alimentos, sembrar. Ya la tierra no era igual productiva de esa manera como estaban en el huerto del Edén, pero esto fue a causa del pecado. Entonces vemos que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y Caín dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Concibió, tuvieron sus relaciones y concibió un niño. Dio a luz a Caín. Después dio a luz a Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Ellos ofrecían sacrificios al Dios del cielo, al Dios vivo. Ellos tuvieron que aprender, no aparece aquí, pero ellos tuvieron que ser desde pequeños instruidos por Adán y Eva en lo que a Dios le agradaba. Porque vemos que Abel, dice la escritura aquí, fue pastor de ovejas. Y sabemos que los sacrificios que ofrecían ovejas, para los sacrificios tenían que ser una oveja perfecta. Y aquí nos está hablando de la persona del Señor Jesucristo, un cordero perfecto. Entonces vemos que Abel le llevó, más abajo dice, Abel también trajo de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Él la hizo de corazón. Él obedeció como Dios quería la ofrenda. Así vemos distinto en todo el Antiguo Testamento las ofrendas que le hacían a Dios, que eran agradables delante de él, pero habían otras que no eran agradables delante de la presencia de Jehová Dios. Una ofrenda, un sacrificio, unas ofrendas sinceras. Después vemos más adelante, ya en esta dispensación de gracia, no
se ofrece sacrificios así, sino sacrificios de labios que voy a leer más bien la cita, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, del Señor, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Aquí vemos sacrificios de ovejas, y habían en todo lo que era el Nuevo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, este tipo de sacrificio, pero Dios le daba cómo ellos tenían que hacerlo con un corazón sincero. Pero después Dios se hartó de los sacrificios porque no eran sinceros, así como el sacrificio que trajo Caín, porque dice que Abel trajo de los primogénitos de su oveja, de los más gordos de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda que él llevó, porque no era una ofrenda sincera. Él agarró lo primero que encontró en el campo. Él también tenía que saber que al Señor, el tipo de sacrificio que el Señor quería de ellos. Entonces Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Entonces Caín se molestó en gran manera, decayó su semblante, el semblante de él decayó, la cara Jehová lo observó, pero Jehová es el que escudriña la mente y el corazón, y entonces ellos podían comunicarse con el Dios del cielo, porque vemos que Dios tuvo una conversación con Caín y le dijo: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres, no será, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. El pecado de él estaba en el corazón, como te quise leer en Proverbio. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Entonces ya el corazón de él estaba lisiado con el pecado, en desobediencia a Dios. Su sacrificio no era sincero. Entonces vemos después el engaño que Caín le dijo a sus hermanos que salieran al campo. Ya en el corazón de él estaba planeado, ya él lo había, como se dice, ¿cómo les puedo explicar? Ya él había planificado lo que iba a hacerle a su hermano por envidia a su hermano. Ellos tuvieron que vivir criados juntos con las mismas, con las enseñanzas que le dieron sus padres, y cómo podían agradar al Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos, al mismo Señor Jesucristo. Y yo veo que Abel confiaba en él, porque él salió, en Abel no había malicia, en Abel no había maldad en su corazón. Por eso el sacrificio de Abel fue agradable delante de Dios, porque él era obediente, pero Caín no. Entonces vemos que le dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Lo engañó, él estaba inocente, él se fue con él. Y entonces vemos lo que él hizo: se levantó contra Abel su hermano y lo mató sin remordimiento en su corazón. Vemos que Dios tuvo todavía una conversación con Caín para ver si él confesaba el mal que había hecho. Entonces vemos: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió Caín: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y le digo, él no confesó lo que había hecho.
Pero como dice en hebreo, que los ojos de Dios están sobre toda la esfera terrenal. Igualmente lo dice en los Salmos, que Dios miró desde los cielos para ver si había algún entendido que buscara a Dios, y no halló a ninguno. Aquí el pecado comenzó a entrar y estaba ya en Caín. Este fue el primer asesinato que habla la Biblia, porque hubo envidia en el corazón de Caín y él planificó todo el daño que le iba a hacer a su hermano. Esto no fue de la noche a la mañana, esto fue planificado por él, porque Dios no se agradó del sacrificio de él y él tenía envidia en su corazón de su hermano. Era una típica de una persona no salvada, de un corazón malo. Por eso es que en el Génesis, más adelante, después dice que cuando envió el diluvio, porque Dios vio en el corazón del hombre que había un potencial de tanta maldad, y él dijo que los iba a raer de la tierra. Entonces el que odia disimula con sus labios, engañó a Abel, y en su interior maquinó el engaño. Tal vez le habló así como está aquí, amigablemente, porque su hermano fue confiablemente con él. Y dice la Escritura que 7 abominaciones hay en su corazón. Pero siempre el Señor busca que la persona se retrate y reconozca que ha hecho el daño y que se arrepienta, porque vemos que le hizo la pregunta y a Caín, Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Ya. Y el mismo Dios dijo: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aquí nos está hablando del perfecto sacrificio también del Señor Jesucristo, derramando su preciosa sangre para nosotros poder alcanzar salvación. Entonces vemos que después esto le trajo consecuencia a Caín, porque Dios le dijo: ahora pues maldito seas tú, la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y cuando le dijo que cuando labrara la tierra no volvería a dar su fuerza, no iba a ser igual, tenía que sudar, trabajar más duro. Y Caín reconoció: grande mi castigo para ser soportado, pero en él no había arrepentimiento. Amigo o amiga que no eres salvo, el corazón del ser humano es malo, engaña, hace daño a su prójimo en cualquier manera. Y dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, y más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Caín se fuese arrepentido y fuese reconocido el daño que hizo y se fuese humillado delante de Dios, Dios no lo fuese castigado, él fue a la condenación eterna. La Biblia no señala que él fue salvo, porque en el mismo Nuevo Testamento señala que Caín mató a su hermano, él se perdió en la condenación eterna. Pero tenemos en esta dispensación de gracia la solución en el Señor Jesucristo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? El Evangelio que se te predica, la salvación en el Señor Jesucristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, es el Señor. Él es el que puede mediar contigo, con el Padre, porque Él fue el que hizo el sacrificio perfecto. Él fue el que entregó su vida y con su sangre preciosa
Él pagó la deuda al Padre, porque vemos que ellos hacían sacrificio y vemos el sacrificio, el primogénito de las ovejas, una oveja perfecta, y nos estaba hablando del sacrificio perfecto que iba a realizar el Señor Jesucristo. Nosotros no podíamos por nuestros propios medios alcanzar salvación. Esto fue lo que quiso hacer Caín, por su propio medio agradar a Dios con algo que no quería Dios. Ahora Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre le dio, fue autoridad al Señor para salvar. Por eso dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él fue crucificado por tu culpa, por mi culpa. Él era el único que podía entregar su vida delante de Dios. Ninguno de nosotros, si fuésemos querido entregar nuestra vida para agradarle a Él, para perdón de nuestros pecados, no lo iba a poder hacer ninguno, ni Moisés ni ninguno de los profetas. El sacrificio que Dios requería era un sacrificio perfecto, como lo hizo Abel a Dios, un cordero perfecto. El Señor hizo la obra de redención el día señalado, el día que le tocó hacer esa obra. Él la hizo y fue obediente hasta muerte en cruz. Entonces, después que Él fue sepultado, Él resucitó al tercer día. Se le apareció a los hermanos, a dos que iban en el camino. Se le apareció a más de 500 hermanos, y a los discípulos se le apareció y se puso en medio. Aún Él pudo comer delante de ellos, pidió a miel y no me acuerdo, pero Él comió delante de ellos y vieron que Él había resucitado. Por eso dice aquí, Jesucristo hombre. Para los cielos ascendió un hombre con un cuerpo de hombre, un cuerpo perfecto, sin pecado, porque en Él no había pecado, pero nosotros sí. Él perdonó nuestros pecados. A mí me perdonó un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Hoy puede ser tu día propicio de salvación si tú vas al Señor, porque el Padre quiere que crean en Él. A Él fue que le dio toda autoridad, y podrás obtener el perdón de tus pecados y podrás ser reconciliado con Dios por la obra que hizo el Señor Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y en su ministerio terrenal, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cree en el Señor Jesucristo, amigo, amiga, y serás salvo.